Bueno, ¿cómo les va? Este es un video explicativo, digamos, del trabajo práctico número 10 de energía térmica enviado esta mañana al grupo. Si bien yo después voy a trabajar con esto con ustedes en las clases presenciales, quería, digamos, grabar un videíto para que lo vayan viendo, ¿sí? Quizás podamos ganar tiempo con esto, en el sentido de que nos faltan pocas clases y no sabemos cuántas clases vamos a tener de acá a fin de año, ¿sí? Así que bueno, por lo menos una breve explicación para algunas cosas que creo que les va a ser difícil entender solamente leyendo el apunte, ¿sí? ¿De qué trata el trabajo práctico número 10? Energía térmica, ¿sí? Aunque ya hemos hablado de calor y de temperatura y de varias cuestiones relacionadas con esto, esto agrega un poquito más y aclara un poco más, digamos, cosas que ya vimos, ¿sí? En la parte teórica dice exactamente lo que significa la energía térmica. La energía térmica es la que en la vida cotidiana llamamos calor. Lo primero que debemos determinar es que calor no es lo mismo que temperatura, aunque están relacionados. Sí, eso ya lo hemos hablado, ¿no? La diferencia entre calor y temperatura. Si ponemos en contacto dos cuerpos a distinta temperatura, un cuerpo caliente, el de mayor temperatura, y un cuerpo frío, el de menor temperatura, al principio las partículas del cuerpo caliente tienen mayor energía cinética que las partículas del cuerpo frío. Luego sucede que la energía media de las partículas del cuerpo caliente baja y la del cuerpo frío sube debido al choque entre ellas. Bien, entonces, esto tiene que ver con lo que es la temperatura. Si la temperatura mide la agitación de las partículas, de las moléculas de un cuerpo, ¿sí? Mientras más agitación, se va a medir más temperatura, mientras menos agitación, menos temperatura. Entonces, si nosotros unimos dos cuerpos de distintas temperaturas, ¿sí? Al principio, digamos, la energía cinética, o sea, las partículas del cuerpo caliente van a tener mayor energía cinética que las partículas del cuerpo frío. Es decir, en el cuerpo caliente las partículas van a estar más agitadas que las del cuerpo frío, ¿sí? Pero a medida que pasa el tiempo, la energía media de las partículas del cuerpo caliente baja y la del cuerpo frío sube. Es decir, el cuerpo caliente le transfiere energía cinética al otro cuerpo y en definitiva encuentran un equilibrio, ¿sí? Digamos, en el cual las dos están a la misma, con la misma energía cinética media de sus partículas. Más o menos eso es el proceso muy simplificado, digamos, de lo que sucede en la transferencia de calor, mejor dicho, entre dos cuerpos a distinta temperatura. Recibe el nombre de calor la energía transferida entre las partículas de un cuerpo caliente y las de un cuerpo frío, debida únicamente a la diferencia de temperatura. Ahí vemos la relación que hay entre calor y temperatura, ¿sí? El calor es una energía transferida. Para que se transfiera, ¿qué tiene que suceder? Que haya dos cuerpos que tengan distintas temperaturas. O sea, la diferencia de temperatura es la que produce la transferencia de calor. ¿Sí? Y creo que ahí quedó bastante más claro la diferencia entre calor y temperatura. Por eso no podemos decir, en física no existe el concepto de frío o caliente en forma aislada, sino que para determinar si un cuerpo es caliente o frío, tenemos que compararlo con otro. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros, la sensación que tenemos, por ejemplo, en el verano, y decimos qué calor que hace, ¿con qué lo estamos comparando?
con una sensación de bienestar de nuestro cuerpo, o sea, una temperatura que para nosotros es, digamos, nos trae bienestar, nos hace sentir cómodo. Cuando nuestro cuerpo, cuando el ambiente, digamos, tiene una temperatura mayor a la que nuestro cuerpo se siente cómodo, digamos, sentimos esa sensación fea de estar acalorados, podría decirse así, ¿no? ¿Qué calor hace, no? Lo mismo sucede en invierno, cuando hace mucho frío, ¿no? Nuestro cuerpo tiene una temperatura de comodidad, de bienestar, y entonces cuando la temperatura exterior es más baja que eso, sentimos frío, ¿sí? Pero lo estamos comparando con nuestro cuerpo, con la temperatura de comodidad de nuestro cuerpo, ¿sí? Eh, para otras, si lo comparamos con otras cosas, el frío no existe. Por ejemplo, hay animales que están acostumbrados a vivir en el frío y si pudieran hablar, digamos, esos animales, no dirían qué frío que hace. No, ya está. Es mi hábitat, es con la temperatura que yo siempre viví, así que para mí esto no es frío. Bueno, inclusive pasa con las personas, ¿no? Las personas que están acostumbradas o al calor o al frío no lo sienten como nosotros, porque ya se acostumbraron. ¿Se entiende? A ese clima. Y para él no es calor, es la temperatura normal. Para otros no es frío, es la temperatura que siempre han tenido. Y su cuerpo se acostumbró a eso. O sea, siempre hay que compararlo con algo, ¿sí? Para decir esa situación. De cualquier manera, es una forma de hablar nada más y que para comunicar nuestro sentimiento de incomodidad ante mucho calor, entre comillas, ahora lo decimos entre comillas, o mucho frío. El calor siempre se transfiere del cuerpo caliente al cuerpo frío. Esto es lógico porque el que tiene más energía es el cuerpo caliente. O sea, la agitación de las partículas es mayor en el cuerpo caliente, por lo tanto tiene mayor energía cinética. El frío tiene menos, entonces se transfiere del que tiene mayor al que tiene menor. Y esto ocurre hasta que se logra el equilibrio térmico, es decir, que ambos alcanzan la misma temperatura, ¿sí? O sea, cuando los dos alcanzan la misma temperatura, ya los dos cuerpos van a tener la misma energía cinética. En general, cuando un cuerpo absorbe calor, su temperatura aumenta y cuando cede calor, su temperatura disminuye. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Cuando un cuerpo absorbe calor, su temperatura aumenta y cuando cede calor, su temperatura disminuye. ¿Sí? Es decir, disminuye su carga energética, digamos, al transferir energía. Acuérdense que calor es energía, ¿sí? Depende de la masa del cuerpo y de la sustancia que lo constituye. O sea, ¿de qué depende el calor que tiene un cuerpo? Depende de su masa y de la sustancia que lo constituye, ¿sí? Para poder identificar esto, existe algo que es el calor específico. Cada sustancia posee un calor específico distinto que se calcula en un laboratorio. ¿El calor específico qué es? Es la cantidad de calor necesaria para variar 1 grado Kelvin. Un K significa 1 grado Kelvin. ¿Se acuerdan de la escala de grados Kelvin que vimos la semana pasada? La temperatura de un cuerpo de 1 kilogramo. 1 kilogramo masa, ¿sí? O sea, un cuerpo de masa igual a 1 kilogramo. ¿Sí? Entonces, es la cantidad de calor necesaria para variar 1 grado Kelvin la temperatura de un cuerpo de 1 kilogramo. ¿Sí? Entonces, hay una formulita para calcular la cantidad de calor de un determinado cuerpo. ¿Sí? La fórmula es la que está acá. Para calcular, dice la cantidad de calor que asignaremos con Q. Q es cantidad de calor. Se usa la fórmula C por M
y entre paréntesis TF menos TI. ¿Qué significa cada una de esas cosas? C es el calor específico de la sustancia. Eso está ya tabulado, ¿sí? O sea, está en tablas. Uno lo puede ir a buscar y cada material, cada sustancia tiene su propio calor específico que ya está calculado, ¿sí? M es la masa, la misma que usamos para casi todas las fórmulas que hemos trabajado en este año en energía, ¿sí? Y TF es temperatura final, TI temperatura inicial. O sea, el famoso delta T del que hemos hablado mucho, o diferencia entre diferencia de temperatura. O sea, la temperatura final que se midió y la temperatura inicial que se midió. La resta entre esos dos. Variación de temperaturas eso. ¿Sí? Ahora, ¿en qué se mide el calor? Y bueno, en Joule. ¿Por qué? Porque el calor es una energía también, igual que la energía cinética, igual que la energía potencial, etcétera, etcétera. ¿Sí? Se mide también en Joule. Pero también hay otras unidades específicas del calor. Una unidad que ustedes muy conocen es la caloría. ¿Sí? La caloría es la cantidad de calor necesaria para que 1 gramo de agua eleve 1 grado centígrado su temperatura. ¿Sí? La caloría es la cantidad de calor necesaria para que 1 gramo de agua eleve 1 grado centígrado su temperatura. ¿Sí? Entre los 14,5 grados centígrados y 15,5 grados centígrados. Pero lo que más necesitaríamos saber acá es la equivalencia, ¿sí? Una caloría equivale a 4,18 joules, ¿sí? Esto de las calorías las conocemos muchos los que hemos tratado de hacer dietas en algún momento y nos interesa saber cuántas calorías el valor energético de los alimentos. Alguien puede decir, ¿esto qué tiene que ver con adelgazar o engordar? Y sí, porque en realidad cuando nosotros estamos comiendo alimentos, estamos transfiriendo energía calórica en nuestro cuerpo, ¿sí? Aunque parezca raro. ¿Está bien? Que después, bueno, eso se transforma por el metabolismo de nuestro cuerpo en exceso de peso o no, ¿sí? ¿Está bien? Pero en realidad el proceso químico que se produce cuando nosotros nos alimentamos es el calor. Por eso cuando tenemos frío nos alimentamos porque sabemos que eso nos va a dar más calor, ¿sí? Nos va a levantar la temperatura, la temperatura interna de nuestro cuerpo, que eso se traduce en una mayor cantidad de calor, ¿sí? Entonces es importante eso, ¿está bien? Que sepamos que las calorías se utilizan solamente como medición de energía del calor, ¿sí? Está bien, que es otra forma de energía. Y en la parte práctica lo que les hacen es calcular, lo que les piden es calcular algunas cantidades de calor en alguna situación, ¿sí? En todas les dan los datos necesarios. Por ejemplo, todos se calculan, esperen un cachito, con esta fórmula. Sí, levanté esto para que se vea. Esta es la fórmula base para calcular todo. ¿Sí? Lo que yo tengo que hacer es ir reemplazando cada valor por los datos que yo tenga. Por ejemplo, dice, el calor específico del hierro es 449 joules por kilogramo o sobre kilogramo por grado Kelvin. ¿Sí? Eso que está acá, esto que está acá, ¿sí? Se reemplaza en este lugar de la fórmula. ¿Sí? Ahí. ¿Está bien? Dice, calcular la cantidad de calor necesaria para que 2 kilogramos de hierro, esos 2 kilogramos que son, 2 kilogramos es masa, ¿sí? Porque no tiene la flechita arriba que indica peso. O sea, eso lo reemplazaría en ahí donde está M, ¿sí? Y después dice, cambian su temperatura de 10 grados a 30 grados centígrados, ¿sí? Evidentemente,
si hay una variación de temperatura de 10 a 30 grados, entonces esta sería la temperatura final que reemplazaríamos acá, ¿sí? Y la otra sería la temperatura inicial. ¿Está bien? ¿Ok? O sea, lo reemplazaríamos en este lugar de la fórmula. Y vean, eso mismo tienen que hacer para lo reemplazar. El resultado les va a dar siempre en Joule. Joule. ¿Sí? No se preocupen por las unidades. Ustedes reemplazan los valores, no hay nada raro, hacen las cuentas y después el resultado da en Joule. Tengan en cuenta, bueno, esto es algo matemático, que primero tienen que hacer la resta entre las dos temperaturas y después multiplicarlo por el resto, ¿sí? Eso es algo matemático, digamos, ¿sí? Bien, borro todo esto, ahí está, y sigo. Los demás problemas son muy parecidos, ¿sí? Con distintos materiales. Por ejemplo, acá dice el 2, el calor específico del aluminio es 897 joule kilogramo grado Kelvin. Calcular la cantidad de calor necesaria para que un trozo de aluminio de 0,5 kilogramos cambie su temperatura de 75 a 20. Acá hay una cuestión. El calor puede transferirse o absorberse. ¿Está bien? Eso va a depender del signo que me dé el cálculo. ¿Sí? Ustedes fíjense que acá pasa de una temperatura menor a una mayor. Y acá pasa de una temperatura mayor a una menor. Cuando hacemos la resta, quiero hacerlos pensar, no quiero decirles todo. Alguno me puede dar positivo y otro me puede dar negativo. ¿Sí? Ese va a ser el signo del resultado final, o positivo o negativo. ¿Sí? Eso tiene que ver con una pregunta que viene un poco más adelante. ¿Sí? Y en el punto 3 exactamente lo mismo. ¿Sí? Está bien, la misma fórmula, los mismos datos. El 4 exactamente lo mismo. ¿Sí? Y después viene la pregunta, indicar para los puntos anteriores cuándo la sustancia absorbe o cede calor. Tiene que ver con el signo que les dé el resultado. ¿Sí? Piensen eso, razonen. ¿Cuándo absorbe calor? ¿Cuándo cede calor? ¿Sí? Esa es la pregunta. Después, en el punto 6, un trabajo de un pequeño punto de investigación, digamos, ¿sí? Buscar el valor energético de 5 alimentos en kilocalorías y kilojoules, ¿sí? Ustedes saben que obligatoriamente todos los alimentos que nosotros compramos, en su envase, digamos, en el paquete donde vienen, o donde sea, digamos, tiene que figurar el valor energético. ¿Está bien? En calorías, o en realidad es en kilocalorías. ¿Sí? ¿Está bien? En kilocalorías. ¿Está bien? Entonces, ustedes buscan atrás, agarran 5 alimentos que haya en casa, que por supuesto que estén en su paquete, ¿no? Porque si no, no van a poder descubrirlo. O bueno, también si quieren pueden buscarlo en internet, no hay problema, en Google. ¿Sí? En Google aparece, qué sé yo, los fideos, por ejemplo. ¿Cuántas kilocalorías tienen? ¿Sí? Por supuesto que eso lo van a poner por kilogramo o por gramo. No, generalmente por gramo, ¿no? ¿Sí? Y bueno, y eso después también lo tiene que escribir en kilojoule. Eso es fácil. Tiene que guardar esta relación. ¿Sí? Esta que está acá. O sea, el valor que está en kilocaloría lo multiplican por 4,18 y les va a dar en kilojoule. Si está en kilocalorías, no es necesario hacer nada porque automáticamente el resultado va a dar en kilojoule, ya está implícitamente multiplicado por 1000. Acuérdense que kilo es 1000, o sea, una kilocaloría sería 1000 calorías. Un kilojoule sería 1000 joules. Así que si los dos están multiplicados por 1000, directamente se puede usar
esta relación y multiplicarlo por 4,18. ¿Sí? Así que, bueno, esto es lo que puedo explicarles de esto. No es difícil, es fácil, ¿sí? Y de cualquier manera, si tienen problemas en las clases presenciales, yo los ayudo a poder, digamos, terminar, digamos, lo que no hayan podido terminar, ¿sí? Así que bueno, espero que les sirva. Y bueno, en la próxima vez que nos veamos, charlamos un poco de esto, a ver qué entendieron y cómo les resultó todo, ¿sí? Hasta la próxima, nos vemos.